Tal como les va. En este video continuamos con la explicación de constante de equilibrio. Y como había mencionado antes, en este video vamos a ver también unos ejemplos. Ok, bueno, nomás para repasar rápidamente, ya habíamos visto que para una reacción química o una ecuación balanceada de este tipo reversible, entonces el coeficiente, perdón, la constante de equilibrio Kc va a ser igual a la concentración de los productos elevado a la potencia que equivale al coeficiente en la ecuación química balanceada. Cuando esa concentración se encuentra en equilibrio, entonces la de los productos arriba, dividida entre las concentraciones de los reactivos, cuando se encuentran en equilibrio esas concentraciones. Ok, entonces esto es lo que ya habíamos visto, lo que conocemos. Entonces vamos a continuar y algo que hay que mencionar es que en una reacción química dada a una temperatura específica, Kc siempre tiene el mismo valor. Kc no cambia de valor para una temperatura dada. Si la temperatura cambia, entonces sí vamos a tener diferentes valores de Kc, pero para una temperatura dada, este Kc no va a cambiar de valor, incluso cuando tengamos diferentes concentraciones individuales. Si estamos hablando de la misma reacción, ese Kc no va a cambiar de valor. Como les digo, que Kc no cambie de valor para una temperatura dada, no significa que las concentraciones al equilibrio individuales de una reacción dada sean siempre iguales, sino lo que significa es que la combinación de estas concentraciones al equilibrio para una reacción dada es lo que va a ser igual. Okay, para entender esto, bueno, lo voy a poner aquí. Esto no significa que las concentraciones al equilibrio individuales, concentraciones al equilibrio individuales de una reacción dada sean siempre iguales. La combinación numérica de estas es lo que es constante. Ok, para que esto quede más claro, vamos a recordar el sistema en equilibrio SO2, O2, SO3 que habíamos visto en ejemplos en las secciones anteriores. Vamos a considerar este sistema en equilibrio para ver qué significa esto que acabo de mencionar. Entonces, pueden utilizarse las concentraciones al equilibrio de cualquier experimento para calcular el valor de Kc de esta reacción a 1500 Kelvin. Entonces, aquí teníamos una reacción a 1500 Kelvin. Recordemos que en esos ejemplos que vimos dos experimentos en los que se alcanzaba el equilibrio. Experimento 1 y experimento 2. En uno de los experimentos comenzábamos con puros reactivos y dejábamos que comenzara a reaccionar. Y en el otro experimento comenzábamos con puros productos y dejábamos que la reacción inversa se diera hasta que se alcanzaba el equilibrio.
Y en los dos casos se alcanzaba el equilibrio y encontrábamos diferentes concentraciones finales en equilibrio. Entonces se pueden utilizar cualquiera de los dos experimentos para calcular Kc. Para calcular la constante se pueden usar los datos de cualquiera de los dos experimentos. Y vamos a ver cómo eso es consistente con lo que les acabo de mencionar. No importa qué experimento utilicemos, debemos obtener el mismo valor de Kc porque es la misma reacción y se dio a la misma temperatura. Entonces, ¿qué teníamos en el experimento 1? Experimento 1, teníamos la reacción de 2SO2 gas más O2 gas, reacción reversible para formar 2SO3 gas. Teníamos una concentración al equilibrio, concentración al equilibrio. Esta era la concentración final. Una vez que se alcanzaba el equilibrio, teníamos 0.344 mol sobre litro de SO2, 0.172 mol sobre litro de O2, 0.056 molar. Ok, entonces para calcular Kc, pues simplemente hay que sustituir los valores en la fórmula de Kc, que para este caso, recordamos, es los productos SO3, en este caso ponemos un 2 aquí, va al cuadrado, entre los reactivos SO2, tenemos un 2 aquí, va al cuadrado, y O2. Sustituimos los valores 0.056 al cuadrado. Recuerden que no ponemos unidades porque técnicamente a la hora de sustituir aquí estamos hablando de actividades, no de concentraciones. Recuerden eso. Entre 0.344 al cuadrado por 0.172. Ponemos esto en la calculadora y de forma redondeada nos da 0.15. Entonces, la constante de equilibrio para esta reacción química a 1500 Kelvin, 1500 Kelvin, es este de aquí, 0.15. Eso lo encontramos con los datos del experimento 1. Por otra parte, teníamos el experimento 2, en el que las concentraciones finales de equilibrio eran distintas. Sin embargo, la reacción era la misma y también se daba a la misma temperatura. Más O2 gas reacciona para formar 2SO3 gas. Esta también está a 1500 Kelvin de temperatura. Y en este caso, habíamos encontrado que las concentraciones al equilibrio eran 0.424, eran 0.212 y 0.076. Entonces aquí habíamos encontrado que dependiendo de las concentraciones iniciales, las concentraciones al equilibrio eran distintas en el experimento 1 y en el experimento 2. Sin embargo, es la misma reacción a la misma temperatura, entonces el Kc nos debería dar lo mismo, independientemente de que de forma individual estas concentraciones sean distintas. La combinación de estas proporciones pues nos debería dar el mismo constante de equilibrio, que es lo que vamos a ver. Vamos a comprobar esto. Entonces sustituimos los valores SO3 al cuadrado, SO2 al cuadrado y O2.
Sustituimos estos valores, 0.076 cuadrado entre 0.424 cuadrado por 0.212. Metemos esto en la calculadora, también de forma redondeada nos da 0.15. Y pues efectivamente vemos que este y este son iguales como debe de ser, porque es la misma reacción en ambos casos a la misma temperatura. Las concentraciones individuales son diferentes, pero la proporción de ellas a la hora de meterlos en la ecuación para la constante de equilibrio hacen que nos dé el mismo resultado. Entonces recuerden eso, que la constante de equilibrio tenga el mismo valor no significa que las concentraciones al equilibrio individuales de una reacción deban ser siempre iguales, sino que es la combinación numérica de estas lo que es constante. Como vemos aquí, es la combinación numérica de estas lo que se mantiene constante para una temperatura dada. Ok, entonces no importa qué concentración de reactivos y productos, con qué concentración de reactivos y productos se comience el experimento, las concentraciones al equilibrio resultantes de esta reacción reversible a 1500 Kelvin siempre darán el mismo valor de la constante, que en este caso es 0.15. Entonces ya habíamos mencionado también, Kc no depende de las concentraciones iniciales, depende de esta combinación numérica de las concentraciones al equilibrio. Ok, entonces, bueno, continuamos y ahora sí vamos a resolver unos ejemplos numéricos de calcular la constante de equilibrio. Ok, entonces vamos viendo, primer ejemplo, me dice que en un recipiente vacío de 5 litros se coloca cierta cantidad de hidrógeno y nitrógeno a 500 grados Celsius. Cuando se estableció el equilibrio, estaban presentes 3.01 mol de N2, 2.10 mol de H2 y 0.565 mol de NH3. Y me piden calcular la constante de equilibrio de la reacción siguiente a 500 grados Celsius. Entonces, primeramente, hay que calcular las concentraciones al equilibrio, porque nos lo están dando aquí la cantidad, el recipiente en litros y las cantidades en moles. Nosotros lo queremos en moles por litro, en molaridad. Entonces, primero hay que calcular las concentraciones. Recordemos que la concentración de algún producto va a ser igual, o de algún reactivo, de alguna sustancia en general, va a ser igual al número de moles dividido entre el volumen. Entonces tenemos que la concentración de N2 va a ser igual a estos 3.01 mol dividido entre los 5 litros. Esto es igual a 0.602 molar. La concentración del NH3 es igual a 0.565 mol entre los 5 litros. Esto nos da 0.113 molar. Y la concentración del hidrógeno es igual a los 2.110 moles entre los 5 litros. Hacemos esta división y nos da 0.420 molar. Entonces, estas son las concentraciones en el equilibrio. Le voy a poner aquí EQ para enfatizar que estas concentraciones se midieron una vez que se alcanzó el equilibrio químico. Y de aquí, pues, para calcular la constante de equilibrio, pues simplemente hay que usar la definición. La constante de equilibrio son los productos arriba, la concentración de los productos, NH3. Tenemos un 2 aquí, entonces va al cuadrado.
Entre las concentraciones de los reactivos, N2, el coeficiente es 1, queda igual, y H2, el coeficiente es 3, se eleva al cubo. Entonces, ahora sí, aquí sustituimos. NH3 es 0.113 al cuadrado. N2 es 0.602 y H2 es 0.420 y este va al cubo. Recuerden que no llevan aquí las unidades porque estamos hablando, formalmente estamos hablando de actividad. Entonces se omiten las unidades porque la actividad sería dividir estas concentraciones entre una concentración de 1 molar, de forma que se eliminan las unidades. Y pues ponemos esto en la calculadora y obtenemos que la constante de equilibrio tiene un valor de 0.286. Este sería el valor de la constante de equilibrio. Ok, entonces, a los que hayan estado poniendo atención, habrán notado que eh, este valor de Kc es diferente para uno que dimos antes para la misma reacción. Cuando dimos en el video anterior algunos valores de las constantes de equilibrio, teníamos esta reacción también. Teníamos esta reacción también, 2NH3 gas. Y anteriormente, el valor que teníamos era que Kc era igual a 3.6 por 10 a la 8. Y esto era a 25 grados Celsius. Y lo que estamos viendo aquí, con este ejemplo, es la misma reacción, pero a otra temperatura. En este caso tenemos que vale 0.286 y este es a 500 grados Celsius. Entonces, acuérdense que Kc cambia cuando cambia la temperatura. Entonces, para distintas temperaturas y la misma reacción, vamos a tener una constante de equilibrio diferente, como en este caso. Para esta misma reacción a 25 grados Celsius, Kc vale 3 por 6, 3.6 por 10 a la 8, un número muy grande. Es decir, si este es un número muy grande, quiere decir que el numerador es más grande que el denominador, es decir, hay más productos. Entonces, a 25 grados Celsius, esta reacción favorece la formación de productos. Y en el caso del que acabamos de resolver a 500 grados Celsius, Kc es menor que 1. Si Kc es menor que 1, quiere decir que el denominador, los reactivos en la parte de abajo, son más grandes que el valor numérico que tengamos en la parte de arriba. De tal forma que si la parte de abajo es más grande, quiere decir que los reactivos tienen mayor concentración y que se favorece la formación de reactivos. Favorece formación de reactivos. Ok. Y este valor de Kc de distintas reacciones responde de diferente manera a los cambios de temperaturas. En algunas reacciones Kc aumenta con el incremento de temperatura y en otras reacciones disminuye. Esta relación entre el valor de Kc y la temperatura, pues la veremos en capítulos más adelante. Entonces, por el momento hay que recordar que Kc depende de la temperatura
Y dependiendo de las reacciones, en algunas reacciones, lo voy a poner a veces, algunas reacciones, cuando T aumenta, Kc aumenta. En otras reacciones, cuando, cuando T aumenta, Kc disminuye. Entonces, se pueden dar los dos casos dependiendo de la reacción. La temperatura aumenta cuando la temperatura aumenta, Kc también aumente. O también en otras reacciones puede pasar lo contrario, que cuando se incremente la temperatura, el valor de Kc disminuye, como es el caso del ejemplo que acabamos de ver. A 25 grados Celsius, la reacción favorece la formación de productos, tenemos este valor de Kc, y cuando aumentamos la temperatura a 500 grados Celsius, Kc tiene un valor menor que 1, lo cual nos indica que se favorece la reacción, la formación de reactivo. Aumentamos la temperatura y Kc disminuyó. Ok. Ah, muy bien. Entonces vamos a continuar con otro ejemplo más. Vamos por acá. Y tenemos lo siguiente. En este segundo ejemplo tenemos que en un recipiente de 2 litros se colocan 10 moles de N2O a cierta temperatura, donde se descompone según la siguiente reacción. Se descompone de acuerdo a esta reacción. Y me dicen que en el equilibrio quedan 2.20 moles de N2O y me piden calcular el valor de Kc. Ok, bueno, antes que nada necesitamos unidades en mol por litro, en unidades de molaridad. Entonces, primero que nada vamos a expresar las cantidades en mol por litro. Entonces, en este caso, ¿qué datos tenemos? Tenemos la concentración inicial, concentración inicial de N2O. Le voy a poner aquí un subíndice I para que no nos confundamos y sepamos qué es la concentración inicial. Tenemos que inicialmente tenemos 10 mol divididos entre 2 litros, esto es 5 molar. Y tenemos concentración al equilibrio. La reacción se comenzó a dar y pasamos de una concentración inicial a una concentración al equilibrio, en la cual, que es para la misma sustancia, N2O, es igual a 2.20 moles por los 2 litros del recipiente. Y esto me da 1.10 molar. Ok, bueno, ya tenemos las unidades que necesitamos. Y entonces, para encontrar la constante de equilibrio, necesitamos las concentraciones, además de esta de aquí, necesitamos las concentraciones de N2 y de O2 en el equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esas concentraciones que nos hacen falta para calcular Kc? Como les digo, Kc va a ser igual a los productos N2 al cuadrado por O2 entre los reactivos N2O al cuadrado. Entonces, ¿cómo le hacemos para conocer esta de aquí, que no sé cuánto vale todavía, y este de aquí, que tampoco sé cuánto vale todavía? Solo conociendo esta de aquí y conociendo también la concentración inicial. Bueno, lo que podemos hacer es
algo que habíamos hecho en la sección anterior, cuando vimos los primeros ejemplos, que hicimos una tablita donde utilizábamos el cambio de concentración. Entonces, para conocer esta y esta concentración, lo puedo hacer a través de conocer el cambio de concentración de N2O y con los coeficientes de la ecuación química balanceada. Con esos datos podemos calcular los cambios de concentración de los otros dos compuestos y después de calcular los cambios de concentración de los otros dos compuestos, podemos calcular sus concentraciones al equilibrio. Ok, entonces, bueno, vamos viendo esto que acabo de mencionar. 2N2 reacciona para formar 2N2 gas, pero no me faltó, 2N2O gas, reaccionan para formar 2N2 gas más O2 gas. Y recordamos las tablitas que habíamos hecho. Teníamos la concentración inicial, teníamos el cambio debido a la reacción, cambio debido a RXN. El cambio debido a la reacción era el cambio de concentración, que como ya hemos visto es concentración final. Le voy a poner un 2 para decir que es la final, menos concentración inicial. Le voy a poner un 1. Ese es el cambio debido a la reacción. Voy a mover un poco la pantalla. Y después en la tablita lo que poníamos era la concentración al equilibrio, la concentración final. Concentración al equilibrio. Entonces, qué datos conozco? Yo quiero conocer las concentraciones al equilibrio de esta y esta, es decir, quiero conocer esta de aquí y esta de acá. Conozco inicialmente la concentración inicial de N2O, que es 5 molar. Conozco las concentraciones iniciales de N2 y O2, que son 0, porque me dice el problema que inicialmente solo se coloca N2O en el recipiente, no se coloca nada más. Entonces, inicialmente no tenemos nada de nitrógeno y no tenemos nada de oxígeno. Por eso son 0. Y conozco la concentración al equilibrio del N2O, esta de acá. Sería 1.10 molar. Con esto puedo calcular el cambio debido a la reacción, que sería concentración 2 menos concentración 1. La concentración 2 es 1.10, la concentración 1 es 5. Entonces, bueno, la voy a poner aquí escrita para que quede más claro. En este recuadro iría 1.10 menos 5, que es esta fórmula de acá, concentración final menos concentración inicial. Y esto me da negativos menos 3.90 molar. 1.10 menos 5 es menos 3.90. Lo que quiere decir es que se está consumiendo 3.90 molar de este reactivo. Si se está consumiendo de este lado, en el lado de los productos se debe estar formando, entonces van a ser positivos. Y la otra cosa que habíamos visto es que los cambios en la concentración iban a mantener las proporciones de los coeficientes de la ecuación química. Es decir, por 2 moles de N2O tengo 2 moles de nitrógeno, 2 de N2O tengo 2 de nitrógeno. Esto equivale a decir que tengo 2 entre 2 es 1, a que tengo por un mol de N2O, también tengo un mol de N2. Entonces, la proporción es 1 a 1. Entonces, este de aquí va a ser igual acá. Bueno, con el signo cambiado, pero la proporción es 1 a 1.
por cada mol de N2O se forma un mol de N2. Entonces, el cambio en concentración va a ser en la misma proporción, 1:1. Es decir, sería multiplicar 0.390 por 1, me da también 3.90. 3.90, dije 0.390, pero es 3.90 aquí. Y luego para calcular la proporción del cambio de concentración del oxígeno, pues también tengo que ver los coeficientes y pues tengo que por un mol de oxígeno tengo 2 moles de N2O, es decir que si tuviera aquí un mol de N2O equivaldría a medio mol de oxígeno, es decir, la proporción es el doble o a la mitad, depende como lo queramos ver, perdón. O sea, tenemos el doble de N2O por 1 de oxígeno o por 1 de N2O tenemos medio de oxígeno. Las dos son la misma. Tenemos 2 de N2O por 1 de O2. Si esto lo divido un medio a ambas partes, me daría que por 1 de N2O tengo un medio de O2. Entonces, la proporción es de la mitad. Y para calcular el cambio, pues va a ser este 3.90 multiplicado por un medio. Y 3.90 por un medio es 1.95 molar. Entonces, de esta forma ya calculé los cambios de concentración de los productos que no conocía. Como conozco la concentración inicial, eh, puedo hacer la suma con el cambio de concentración para calcular la concentración final. 0 más 3.90 es 3.90 y 0 más 1.95 es 1.95. Y entonces ahora sí ya tengo las concentraciones al equilibrio de las tres sustancias y puedo calcular Kc. ¿Ok? Entonces, bueno, repito una vez más, a través de conocer los coeficientes de la ecuación química balanceada y el cambio de concentración de una de las sustancias, puedo conocer los cambios de concentración de las otras sustancias. Una vez que conozco esos cambios de concentración, puedo conocer las concentraciones al equilibrio. Ok, entonces ahora sí puedo calcular Kc, que es igual a N2 equilibrio al cuadrado por O2 al equilibrio entre los reactivos N2O cuadrado equilibrio. Ok, y sustituyo los valores. 3.90 al cuadrado por 1.95 entre 1.10 al cuadrado. Pongo esto en la calculadora y me da 24.5. Este sería el valor de Kc. Si me da 24.5, quiere decir que 24.5 es mayor que 1. Quiere decir que la parte de arriba es más grande que la parte de abajo. Entonces quiere decir que se favorece la formación de productos. Bueno, quiero recordar esa parte. Casi, recuerden que arriba son concentraciones de productos. Bueno, lo voy a poner abajo. Casi, recuerden que son concentraciones de productos arriba y son concentraciones de reactivos abajo. Y entonces
bueno, elevados a los potencias correspondientes de acuerdo a la ecuación química balanceada. Pero si esto fuera igual a 1, quiere decir que los productos tienen la misma proporción que los reactivos. Es decir, por ejemplo, 5 entre 5 me da 1, 6 entre 6 me da 1, etcétera. Cualquier número A entre el mismo número A me da 1. Entonces, cuando Kc me da igual a 1, la proporción entre reactivos y productos es la misma. Proporción igual. Entonces quiere decir que en este caso tendríamos exactamente la misma cantidad de productos que de reactivos. Si Kc es mayor que 1, entonces voy a tener que Kc es igual a productos entre reactivos. Si Kc es mayor que 1, quiere decir que tengo más productos que reactivos. Por ejemplo, si tengo 5 entre 2, esto es mayor que 1, tendría más productos que reactivos. Por ejemplo, si tengo 1000 entre 1, esto es mucho mayor que 1, tengo más productos, la parte de arriba, que reactivos. Si tuviera, por ejemplo, 10.000 entre 2, también tengo más productos que reactivos. Entonces, y esto es un número cada vez mucho más grande que 1. Entonces, conforme Kc sea mucho más grande que 1, quiere decir que tengo muchos más reactivos, perdón, muchos más productos en la